El abordaje de la vida, obra, pesares, amores, desventuras y alegrías de Homero Mansi comienza particularmente, ¿no?, en un tanguero, en un pueblo de la provincia de Santiago del Estero, en Añatuya. Nace el 1 de noviembre de 1907 y el padre era un modesto ganadero de la zona, casado con Ángela Pestera, que era oriunda de Concepción del Uruguay. A los 9 años, al cuidado de su hermano, se traslada a la capital federal, específicamente al barrio de Pompeya. Debido a que tenía una conducta un tanto díscola, con una irregularidad en cuanto a su comportamiento, lo internan en un instituto que se llamaba Lupi, al cual concurrían chicos que tenían esas dificultades de conducta, como por ejemplo después fue uno de sus grandes amigos, que llegó a ser intendente de la capital federal. Un famoso dirigente radical del barrio de Pompeya, que después los vamos a nombrar por una particularidad en la historia política, de la vida política de Homero Mansi. Homero Mansi fue profesor de castellano, de literatura en los colegios Domingo Faustino Sarmiento y Mariano Moreno. De familia radical, sus padres desarrollaron, cuando volvieron a la capital federal, una fuerte militancia en lo que se llamaba la parroquia octava, que es la parroquia de San Cristóbal, porque Mansi vivía en el barrio de Boedo, que era lindero con el barrio de Pompeya, porque a su vez después venía Puente Alsina, era Boedo, Pompeya y Puente Alsina. Y había un terraplén, por eso en uno de sus tangos, el famoso Sur, dice Pompeya y más allá el terraplén, y después dice Pompeya y más allá la inundación. Es toda una descripción geográfica que en realidad es una clara pérdida del tiempo para él que resulta trágica. Es decir, es el lamento permanente, elegíaco, de aquel que considera que todo lo que él vivió durante la adolescencia y durante la infancia se ha perdido, y lo quiere recuperar mediante un instrumento metafísico, que es volver atrás al pasado y recobrarlo y darle vigencia. A los 19 años ingresa a la Facultad de Derecho, la famosa Facultad de Derecho que tiene arquitectura gótica, que está en la calle Las Heras. Ahí conoce a Arturo Jauretche, que fue y será el gran amigo y el gran compañero de luchas, en donde fundamentalmente se luchaba en esa época, porque se produjo la caída de Irigoyen en el año 30 por parte del golpe encabezado por José Félix Uriburu, y comienzan una resistencia. En esa resistencia ocupa un lugar destacado Jauretche, que se levanta junto con el teniente general Pomar, Atilio Cataño y otros militares como Bosch, en la localidad cercana de Paso de los Libres. Después vamos a hacer una acotación con respecto a un poema famoso que escribió Arturo Jauretche sobre el levantamiento del Paso de los Libres. Es un poema y vamos a decir quién fue el autor del prólogo del poema. Paradójicamente fue Jorge Luis Borges, porque eran amigos. Había una trilogía de amistad entre Borges, que era, digamos, era mayor que ellos dos, Borges, Mansi y Jauretche, que mucha gente desconoce y después se atribuye una terrible amistad con, digamos, con tonos de odio a posteriori cuando cae Perón. Bien,
La militancia irigoyenista de Mansi comienza a intensificarse cuando está en la Facultad de Derecho. Claro, en el año 30 cae Hipólito Yrigoyen. En ese año se pretendía imponer las pautas y los principios de la reforma universitaria que había salido triunfante en el año 1918, en Córdoba, y que reemplazó la vetusta organización y oligárquica organización de la Facultad de Derecho y de toda la universidad, porque en realidad fue la revolución democrática que modificó radicalmente todo el sistema universitario. Ya no se heredaban más las cátedras a partir de la implantación de la reforma universitaria que consecuentemente Hipólito Yrigoyen apoyó. A raíz digamos, sería exagerado decir sublevaciones, pero a raíz de movilizaciones que se realizaron en la Facultad de Derecho, Homero Mansi fue detenido junto con Jaureche. Y fue destituido como profesor de las cátedras que ya mencioné, de castellano y de literatura. Comienzan entonces a organizar lo que yo diría un movimiento insurreccional en la Argentina, muy importante contra lo que se llamaba el régimen, ya que la causa había sido derrotada en el 30 por el famoso golpe, que quiero aclarar que la Corte Suprema de la época convalidó ese golpe de Estado, dándole legitimidad a un gobierno de facto. Que ahí comienza el trágico derrumbamiento de las instituciones democráticas, en el año 30. Él estaba muy influenciado desde el punto de vista literario, ya lo sabemos, por las escuelas simbolistas francesas, Baudelaire, por Verlaine, y se desarrolla su carrera literaria con un mentor fundamental que se llama González Castillo. ¿Quién era González? González Castillo era un ácrata, un hombre de ideología anarquista, que era el padre de Cátulo Castillo. Era un hombre que tenía una relación literaria muy elevada y que le transmitió y le dio la posibilidad de hacer los primeros palotes en materia de aprendizaje literario. Y que era un hombre muy talentoso, que escribió junto con él el primer tango de él que adquirió popularidad, porque había escrito otro que era, digamos, olvidable, pero este se llamaba Viejo Ciego. Y ahí, en Viejo Ciego se comienzan a ver las influencias de un hombre que tenía el linaje literario, pero subestimado, que era Evaristo Carriero. Vemos, por un lado, la influencia de los poetas franceses simbolistas, la influencia de los que les cantaron al suburbio, pero desde la poesía culta. Ya que si ustedes observan la poesía de Evaristo Carriero, no hay un solo término lunfardo, y tampoco hay un solo término lunfardo en la poesía de Homero Mansi, singularmente. Porque Homero Mansi, hay los cuatro mosqueteros de la modernización de la poesía tanguera. Uno fue Cadícamo, el otro fue Contursi padre y Contursi hijo. Al hijo le decían Catunga. Homero Espósito y Homero Mansi, que fueron los que le dieron la brillantez insuperable desde el punto de vista de la calidad poética y musical a la década del 40. Es lo que comúnmente o vulgarmente se conoce como la época de oro del tango, la década del 40, con la aparición de músicos excepcionales como Marín, Horacio Salgán, Osvaldo Pugliese, todos discípulos de Julio de Caro. Pero no solo incursiona solamente en la política desde el punto de vista, digamos, de la militancia de base. Él había sido delegado por la octava en el Comité Capital de la Unión Cívica Radical. Era muy militante radical, orgánico. Era un militante orgánico y no vocacional de la política argentina en ese momento.
Y luego, junto con Jauretche, comienzan a elaborar la posibilidad de crear una organización política para reivindicar, primero, lo que ellos llamaban la causa nacional y popular, en contra de lo que significaba lo que ellos caracterizaban como oligarquía económica y política que para ellos imperaba desde el año 30, imperó desde el año 30 hacia adelante en la República Argentina. Y crearon una organización que se llamaba Forja. Forja era el nombre que emanaba de una famosa frase de Irigoyen que decía, la forja parece, cuando se pega un fierrazo en la forja parece un mundo que se derrumba. De ahí surge el nombre Forja. Lo ponen simbólicamente, precisamente porque esa era una de las frases más famosas de don Hipólito Yrigoyen. Bien. Homero comienza a incursionar también en una carrera espectacularmente pionera de una actividad cultural fundamental que fue en la Argentina el cine nacional. Y funda junto con Petrone, con Sebastián Chiola, con Muiño, artistas argentinos asociados. No sé si ustedes cuando eran chicos veían alguna película, como por ejemplo La Guerra Gaucha, en donde se veía el título de Artistas Argentinos Asociados como la productora de esa película. Y fue extraordinariamente famoso el cine argentino, incluso tenía trascendencia en toda América del Sur, fundamentalmente en México. Por eso muchos de los que salían de gira o después emigraron durante la época de Perón, iban a México, porque México era una plaza fundamental e importantísima, gran acogida para los artistas argentinos, en todos los órdenes de la actividad artística, actoral, musical, poética, hasta pictórica. Bien, comienza también a incursionar en lo que se llamó la primera, el primer medio de difusión importantísimo en la Argentina, que fue la radio. Y en ese medio comentaba desde dos programas que se llamaban Radiolandia y El alma que canta, que nosotros la conocemos bien por la edad. Y ahí hacía comentarios literarios, comentarios sobre el tango, incursionó mucho también en el teatro, fue un gran guionista, fue junto con Ulises Petit de Moulin, que fue una de las más destacadas figuras literarias del país, cabeza a cabeza con Jorge Luis Borges. Mansi era un grosso de la literatura argentina, por eso tiene trascendencia nacional. No se lo puede reducir solamente a letristas de tango. Incluso con las letras de tango también trascendió desde el punto de vista literario. Y además llegó al alma del hombre. Y él tiene la famosa frase, y tenía la famosa frase que dice, yo tuve que optar en un momento determinado de mi vida en ser un hombre de letras o escribir letras para los hombres. Y elegí la segunda opción. Escribí letras para los hombres. Bien. La raigambre de, notoriamente, curiosamente, ¿no?, de Homero Mansi, la raigambre cultural, no se limitaba solamente al tango. Tal es así que él reivindicaba el folclore. Además, y hay que imaginarse a un hombre que viene del interior y que no hace abstracción de su origen, negándolo, sino que lo exalta, y exalta el folclore. Era muy amigo de Andrés Chazarreta, el autor de la López Pereira, especialmente para los salteños. Era amigo de Andrés Chazarreta y reivindicaba el folclore de una manera absoluta. Tal es así que acá yo tengo una frase de Mansi sobre el folclore. Es un párrafo hermoso. Este hombre escribía de una manera
dulcificaba las palabras aún las más áridas. Decía, el folclore argentino es un tesoro desparramado por los campos, despreciado por las clases cultas del litoral, pero acunado con amoroso acento. Pero miren qué hermosa frase, ¿no? Con amoroso acento. Por las gentes humildes de la campaña, mientras Buenos Aires, abriendo cada día más su puerta a la entrada del alma ajena, desoía las voces de la tierra, mientras la pericia de la ciencia oficial creaba un gusto extranjero y arbitrario, mientras los puertos recogían las voces confusas que llegaban del ultramar. Pocos eran los espíritus que, en lo musical, pegaban el oído a la tierra con reconcentrada actitud de rastreadores. Y vuelvo a reiterar, era muy amigo, incluso era muy, influyó muchísimo en Ramón Castilla, por ejemplo, en Atahualpa Yupanqui, y en Jaime Dávalos, la poesía de Homero Mansi. De ahí la importancia de Homero Mansi. No sé si ha sido reivindicado como corresponde por lo que se llama los centros más selectos de la cultura. Ha sido subestimado, pero Mansi estaba cabeza a cabeza con los más elevados representantes de la corriente del martinfierrismo, que era una escuela literaria cuyo, digamos, líder o caudillo era Jorge Luis Borges, en donde estaba Roberto A., Tuñón, los mejores poetas y escritores novelistas de la época. Yo me quiero ingresar también a la segunda parte de la vida y de la actividad, una actividad muy especial que tuvo Homero Mansi, que fue la creación de una sociedad de compositores, que terminó llamándose SADAID. En esa época, los poetas de la música popular y de la literatura popular no tenían la posibilidad de poder resguardar sus derechos de autor. A partir de la creación de esa entidad que se llamó SADAID, comenzaron a proteger sus derechos. Y ese también fue uno de los matices de su vida, que fue la lucha sindical o la lucha gremial. Era un hombre integral. Además, es absolutamente superfluo hablar de la honestidad de Mansi en todas las actividades que desplegó su acción. Tenía un solo defecto, le gustaba el escolazo. Escolazaba todo el día, aún estando enfermo. Preguntaba qué número había salido. Vivía para el escolazo. Soñaba con la carrera de caballo. ¿Y con quién iba a escolazar? Con Pichuco. Porque Pichuco también no se quedaba atrás cuando se trataba de jugarse la guita. Y se jugaban autos. Iban con un auto al hipódromo y después volvían en taxi. Eran hombres de tango, hombres de la noche. Eran amigos de Razzano, salían de joda con Razzano, con Barquina. Eran noches de bohemia. Y por ahí se colaba alguna cosita rara. Era imposible que no. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo quiero destacar es qué curiosa que es la vida de las personas con respecto a aquellos que tienen ese don natural del talento, ¿no? Porque existió una especie de trío entre Jauretche, Borges y Mansi. Mansi admiraba, pero supremamente, la calidad artística literaria de Borges. Pero se complementaba con Borges porque Mansi lo llevaba a conocer los barrios, La Pampa. Ellos cuando llegaban a Saavedra le decían La Pampa, recorrían Saavedra, recorrían Palermo, recorrían todo el sur, Lanús, todo era Pampa en ese momento. Pero Mansi lo llevaba. Mansi siempre reconoció el talento de Borges, incluso también Jauretche. Después, el curso de las
adopciones de posiciones políticas produjeron lo que se llama la bifurcación ideológica, de que ya la vamos a tratar. Bien, yo di un panorama, digamos, abuelo de pájaro de la biografía, porque creo que prácticamente la conocemos todos. No voy a traer tampoco demasiadas cosas originales con respecto al tema de Mansis. Pero sí es necesario, y lamentablemente tengo que leer, porque se torna muy difícil hacer una crítica literaria sin tener citas, sin acudir a citas. Además, no soy especialista en literatura, por otra parte. Y digo, Mansi utilizó la nostalgia como el común denominador de una obra cuyo resultado final fue evitar que los mitos de la ciudad de su infancia se esfumaran en el tiempo. Llevó a cabo un rescate melancólico, poético, del barrio. En su rescate terminó por construir una mitología, esto es lo importante, una mitología del ambiente del suburbio, que fue a principios del siglo XX, que es donde le tocó vivir. Él nació en el año 1907. Jorge le llevaba 8 años a Jauretche, a Mansi. Acribillado por las contradicciones, porque fíjense que él provenía de la clase media. Mientras por un lado militaba para cambiar la sociedad, por el otro mantenía una actitud de tono conservador, porque según él, todo tiempo pasado fue mejor. Y qué curioso, ¿no? Que nosotros hemos estudiado un poeta que se llamaba Manrique, que hacía una exaltación del pasado, cuando en las coplas dedicadas al padre decía: cuán presto se va el dolor, cuán presto se va el placer cuando después de acordado cualquiera tiempo pasado fue mejor. Yo creo que la deben acordar se deben acordar casi todo de esa poesía. En la época evocada existía un orden que a la distancia supone un ideal. El Mansi militante peleaba con el poeta elegíaco, actitud que consiste en aumentar o lamentar cualquier cosa que se pierda. O sea que había como una especie de pelea interna entre el militante que quería ir hacia adelante, hacia el progreso, hacia lo revolucionario, y el que quería conservar. Una dialéctica interna que él manejaba con las dotes que tenía inherentes a su desarrollo, que era el talento. La poesía llegó al tango. ¿Con quién? Con Mansi llegó al tango la poesía, porque antiguamente los letristas de tango no es que se desmerece porque usaban el lunfardo, pero usaban el lunfardo de una manera redundante. Mansi trajo el lirismo, trajo lo que se llama el culturalismo a la poesía tanguera, la elevó, se recibió de literatura superior el tango con las letras de Mansi y de los otros tres que nombré, que son Contursi, Homero Espósito y Contursi, Homero Espósito. Bueno, me falla la memoria con el otro. Claro. No, Cátulo. Cátulo, me olvidaba del hermano adoptivo. La poesía llegó al tango con Mansi, dije. Su mérito consiste en haber señalado el camino mediante obras perdurables. Para horror, porque era para horror de los puristas, incorporándose a los mejores textos de la poesía argentina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene tanto valor literario un poema incorporado a la música por Mansi que un poema escrito por el mismo Borges o por cualquier otro escritor que se dedicó o hasta uno de los mejores poetas que hubo en la Argentina, se llamaba Gilri. Merece estar en el altar de la alta poesía. Y lo logró, lo conquistó.
Quedan 9 minutos y nos volvemos a conectar. Bueno, es una persistente nostalgia que sufre la ciudad por las pérdidas ante el avance del progreso. ¿Qué es la poética de Mansi? Es una poética que está tejida sobre un firme cañamazo popular, que le permitió mantenerse a través de los años en la memoria de sus compatriotas, muchos de los cuales no conocieron al autor e incluso nacieron después de su muerte, y que, sin embargo, continúan reiterando sus palabras como parte de un patrimonio sensible, compartido e identificatorio. Mansi, junto con Discépolo, Cadícamo, Cátulo, Castillo y Homero Expósito, ocupó en la poesía del tango de fines de los años 30 y hasta su muerte en el 51, el mismo papel que desempeñarían, ya lo dije y lo reitero, en la música folclórica, autores como Atahualpa Yupanqui, Jaime Dávalos o Manuel J. Castilla, engrandeciendo espacios que eran hasta entonces considerados con desdén por vastos sectores intelectuales de la Argentina. Y reitero, ojo, Borges nunca ocultó su admiración por Borges. Los que pretenden establecer que hubo una rivalidad entre Mansi y Borges están transgrediendo la verdad histórica. Para Mansi el tango se iba haciendo y se iba convirtiendo en una herramienta para su poesía descarnada y dulce. Era un instrumento dúctil que permitía expresar las honduras y misterios que implica toda la vida, aún la más sencilla e inadvertida. Mansi en su poesía logró algo que no es fácil: dar calidad poética a las modestas peripecias, qué linda frase, de las vidas sencillas. Mansi logró dar calidad poética a las modestas peripecias de las vidas sencillas, del hombre común, del hombre de la calle, del hombre de Buenos Aires. Evoca como muchos a Buenos Aires, y el resultado es que Buenos Aires se convertirá en la ciudad del mundo, fíjense qué notable, a la que más poetas han dedicado sus versos. Ni siquiera París ha podido inventariar un número tan alto de creadores que tomasen a su ciudad como un personaje, a veces como a un amante. La propia trayectoria poética de Mansi incurrirá en estas características de elegía por los barrios que iban desapareciendo y de mirada encantadora de la nueva realidad. Buscó lo nuevo mediante la utilización de un lenguaje inédito que respondería a la necesidad de novedades lingüísticas. Fue el creador de metáforas de gran calidad que no existían en las letras de los tangos. Este fenómeno se produjo entre fines de los años 30. Todos esos poetas comenzaron a destacarse a fines del año 30 y a principios del 40 y hasta final del 40. Por eso se llama el tango de los 40, por la calidad artística musical y por la calidad artística poética. Después veremos por qué no se verifica hoy la continuidad y la evolución de esa letrística. Si no, hagamos el análisis comparativo con las letras de Spinetta, que también tienen reminiscencias tangueras. Si nosotros con detenimiento nos ponemos a analizar las estrofas poéticas de la letra de Spinetta, incluido Charly García. Mansi tuvo afinidad en el estilo de un genio, de Oliverio Girondo, el famoso de 20 poemas para ser leídos en un tranvía. Y el Jorge Luis de Fervor de Buenos Aires, cuando en su poema Sur, ¿cómo se anticipa Borges, un genio? Dice en el poema Sur: desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de la sombra haber mirado esas luces dispersas, que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar, ni a ordenar en constelaciones, haber sentido el círculo del agua, en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva,
el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad, esas cosas, acaso, son el poema. Esto no es gongorismo, esto es quevedismo, esto es poesía, entendible por todo el mundo. Existe un mito con respecto a la impenetrable comprensión de la poesía de Borges. Y hay una analogía con la poesía de Homero, que se cree que es más sencilla Homero porque proviene del tango y es menos sencilla y compleja la de Borges porque proviene de la enciclopedia, de la biblioteca. Porque en verdad, si ustedes observan la música y la letra, en conjunción es un tercer género. Es como si fuera la síntesis superadora del canto y de la música, la canción de Buenos Aires. Porque no es solo poesía ni música, las dos conforman, esto lo dice Garelo, Raúl Garelo, que es un hombre fanático del tango sur y uno de los mejores bandoneonistas que tuvo Troilo. Dice, las dos conforman algo nuevo que surge de esa unión. Ese fenómeno fue creación de Mansi. El ejemplo más claro es el tango sur. El tango sur se estrenó en 1948 y se dice que lo estrenó Nelly Omar, pero no está probado. Pero el que le dio estatura, el que le dio estructura emocional, el que le dio estructura trágica y dramática, en mi opinión, en mi modesta opinión, se llama Edmundo Rivero. Con todo respeto, nadie cantó mejor el tango sur que Edmundo Rivero, porque las descripciones que surgen de esas voces son inimitables. E incluso yo agregaría que la voz de Rivero es la voz típica del payador, del que proviene de la milonga campera, de la milonga de la pampa, de la surera. Y eso no se prende en ninguna academia coral, se mama. Bueno, la diferencia con Discépolo es que, ¿cuál es la diferencia con Discépolo? Porque eran dos grandes. La diferencia con Discépolo es que Discépolo, a pesar de no haber militado, pone mucho el acento en lo social. Y Mansi no. Mansi es más celestial. Digamos que Mansi es más celestial y Discépolo es más terrenal. El barrio pobre suburbano es el escenario, es la escenografía, después le pone contenido. En sus letras pasan los lugares de Pompeya que recorrió en su niñez para venir al colegio, para ir o venir del colegio del barrio, que ya lo dije, el colegio Lupi, era un internado. Estos lugares serán transitados en sus letras, pero también el amor perdido. Pero esto yo nunca lo escuché, yo lo noto. Y es un atrevimiento, ¿no? Que yo considere que lo he notado. No sé si yo nada más. Mansi en la mayoría de las letras patea a sus mujeres. Las larga, las deja. Por ejemplo, en Barrio de Tango dice Juana la rubia, que tanto amé. Pensar que supe en aquella tarde cuando la dejé. Y el tango simbólico, más simbólico de Mansi, que permite arribar a esa conclusión, es Fuimos. Cuando le dice, vete, no comprende que te estoy salvando. También en Fruta Amarga, le dice, que te hice sufrir. Nunca, nunca, él es